Era guapo, carismático, inteligente. También era un monstruo. Ted Bundy, el nombre que hiela la sangre, evoca imágenes de pura maldad. Para el mundo, era un encantador estudiante de derecho con un futuro brillante. Pero bajo la superficie se escondía una oscuridad. Una oscuridad que explotaría en una aterradora ola de violencia, dejando incontables vidas destrozadas y a una nación paralizada por el miedo. Esta es la historia de Ted Bundy, la pesadilla americana. Nacido como Theodore Robert Cowell en 1946, la infancia de Bundy estuvo envuelta en el secreto y la vergüenza. Creció creyendo que su madre era su hermana, una mentira que más tarde alimentaría su rabia y resentimiento hacia las mujeres. De joven, Bundy era cautivador. Su encanto era desarmante, su inteligencia innegable. Irradiaba un aire de confianza y normalidad que atraía a la gente. Fue este encanto, esta fachada cuidadosamente construida, lo que le permitió perpetrar sus horribles crímenes. Las víctimas de Bundy eran a menudo mujeres jóvenes, estudiantes universitarias que se parecían a su primer amor, una mujer hermosa y adinerada que le había roto el corazón. A menudo las atraía con su encanto, fingiendo estar herido o haciéndose pasar por figuras de autoridad. El Pacífico Noroeste, conocido por su belleza natural y sus vibrantes ciudades, se convirtió en el coto de caza de Bundy. Desde Washington hasta Oregón, las mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer. Su primer asesinato confirmado fue en 1974. Una joven que apenas comenzaba su vida fue brutalmente asesinada. Su cuerpo nunca fue encontrado. A medida que el reino de terror de Bundy continuaba, surgió un patrón. Sus víctimas, a menudo mujeres en edad universitaria, eran secuestradas, violadas y asesinadas. Bundy tomaba trofeos de sus víctimas, a menudo guardando sus licencias de conducir o prendas de vestir como macabros recuerdos. El 14 de julio de 1974 marcó un punto de inflexión en el reino de terror de Bundy. En una tarde soleada en el Parque Estatal del Lago Sammamish, cerca de Seattle, dos mujeres jóvenes desaparecieron con pocas horas de diferencia. Los testigos informaron haber visto a un joven apuesto con el brazo en cabestrillo, pidiendo ayuda con su velero. El caso conmocionó a la comunidad y más allá. La imagen del encantador joven con el cabestrillo se grabó en la conciencia pública. El asesino del Pacífico Noroeste, como lo había apodado la prensa, era ahora un nombre familiar. Su rostro aparecía en periódicos y pantallas de televisión de todo el país. Sección 5. La primera captura de Bundy. En agosto de 1975, Bundy fue finalmente detenido. Una parada de tráfico rutinaria en Utah condujo al descubrimiento de objetos sospechosos en su coche. Una palanca, esposas, un pasamontañas. Fue arrestado y acusado de secuestro. El juicio de Bundy por secuestro fue una sensación mediática. A pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, mantuvo su inocencia, con su encanto y carisma, en plena exhibición en la sala del tribunal. Incluso comenzó a representarse a sí mismo, disfrutando de la atención y de la oportunidad de controlar la narrativa. Sección 6. Escapando de la justicia. Bundy, un maestro de la manipulación, tenía más que trucos bajo la manga. En una audaz fuga, saltó desde la ventana de un juzgado mientras supuestamente investigaba material legal. Estaba huyendo, un fugitivo de la justicia. Su libertad duró poco. Fue recapturado, solo para volver a escapar, esta vez de la cárcel del condado de Garfield en Colorado. La capacidad de Bundy para eludir a las autoridades se sumó a su mística, alimentando su notoriedad y el creciente miedo que lo rodeaba. Sección 7. La masacre de la casa de la hermandad Chi Omega. El 15 de enero de 1978, la brutalidad de Bundy alcanzó nuevas cotas. Irrumpió en la casa de la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida y atacó brutalmente a 4 jóvenes, matando a 2 de ellas. La brutalidad de los ataques conmocionó al país. La masacre de Bundy no terminó ahí. Esa misma noche, atacó a otra joven en su apartamento. Los ataques se caracterizaron por un nivel de violencia que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. El 15 de febrero de 1978, el reino de terror de Bundy llegó a su fin.
fue detenido por conducir un vehículo robado en Pensacola, Florida. Se produjo un violento forcejeo, pero Bundy fue detenido. En su poder, las autoridades encontraron la prueba que finalmente sellaría su destino: marcas de mordidas que coincidían con las encontradas en una de las víctimas de Chi Omega. La captura de Bundy marcó el principio del fin para el famoso asesino en serie. Había conseguido eludir a la justicia durante años, pero ahora finalmente se enfrentaría a las consecuencias de sus horribles crímenes. El juicio de Bundy fue un circo mediático. Las cámaras abarrotaban la sala del tribunal, ansiosas por captar cada palabra, cada gesto del hombre que había aterrorizado a la nación. Bundy, siempre el showman, disfrutaba de la atención, a menudo sonriendo y bromeando con los periodistas. A pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, Bundy mantuvo su inocencia. Incluso se representó a sí mismo durante partes del juicio, interrogando a los testigos y pronunciando dramáticos alegatos finales. Su carisma e inteligencia quedaron patentes, un escalofriante recordatorio de cómo había sido capaz de engañar a tantos durante tanto tiempo. Enfrentado a múltiples sentencias de muerte, Bundy finalmente dejó caer la farsa. En una serie de escalofriantes confesiones, admitió los asesinatos de más de 30 mujeres, describiendo sus crímenes con espeluznantes detalles. Sus confesiones proporcionaron una perturbadora visión de la mente de un asesino, revelando la profundidad de su depravación y la naturaleza calculada de sus crímenes. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica de Florida. Su ejecución fue recibida con multitudes que coreaban «Quema, Bundy, quema». Frente a los muros de la prisión, un testimonio del miedo y la repulsión que había inspirado. El reino de terror de Ted Bundy puede haber terminado, pero su legado sigue atormentándonos. Sigue siendo uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. Su nombre es sinónimo de maldad y depravación. El caso de Bundy obligó a las fuerzas del orden a replantearse los perfiles criminales y la forma en que se investigaban los crímenes violentos. Su capacidad para mezclarse, para parecer encantador y digno de confianza, rompió el estereotipo del asesino monstruoso, cambiando para siempre la forma en que vemos a quienes cometen actos tan atroces. Incluso en la muerte, Ted Bundy sigue fascinando y horrorizando. Su caso sirve como un escalofriante recordatorio de que el mal puede acechar bajo las más encantadoras de las fachadas y que nadie es inmune a la oscuridad que puede residir en el corazón humano.